Cuando observamos la sociedad actual, vemos que la gente se ofende con facilidad. Incluso anoche nos lo recordaron. Estaba en el avión cuando escuché lo que estaba pasando en Washington y pensé, bueno, ya acabemos con esta locura. ¿Y qué pasa cuando la gente, ya sea en tiroteos o personas que están enojadas, vivimos en un mundo que se ofende con tanta facilidad? Y creo que lo primero que tenemos que hacer es que necesitamos orar constantemente por nuestro país, necesitamos orar por nuestros líderes. Necesitamos orar los unos por los otros porque estamos en una era de ofensas sin precedentes y como seguidores de Jesucristo tenemos la responsabilidad de ser personas que traigan sal y luz a este mundo para que sepan que hay un camino diferente. Y entonces hemos estado hablando de cómo vivir una vida sin ofendernos, sino una vida con visión, una vida que agrade al Señor y que realmente tenga una buena relación con los demás. Y la semana pasada hablamos de no echar la culpa a los demás y recibir varios comentarios de ustedes, ya sea por correos electrónicos, mensajes de textos o personas que se acercaron y dijeron, me doy cuenta de que he estado echando la culpa a los demás. Y te das cuenta de que tal vez estás en una conversación y mientras te animas en la conversación, ya sea con tu cónyuge o con tu amigo, te das cuenta, no quiero echarle la culpa a nadie. Y fue bastante impresionante cómo se desarrollaba esto en tiempo real. Y ahora quiero llevar este tema un poco más allá. Y vamos a hablar de cómo hoy no lo sabemos todo. A menudo echamos la culpa a otros porque partimos de la idea de que sabemos exactamente de lo que hablamos. Y no estoy diciendo que no se pueda saber nada, pero sí se puede. Pero a veces andamos por la vida. Es normal en la naturaleza humana caer en la tentación de creer que lo sabemos todo. Tenemos la tendencia a llenar los vacíos. Así que les voy a preguntar esto ahora mismo. Esto es un participativo, lo hicieron muy bien la semana pasada, pero les pregunto si hay alguien que juzga a los demás. Si todos ustedes levantan la mano y pues no podía creer que algunos lo hicieron. ¿Cuántos de ustedes dirían que son buenos leyendo la mente? ¿Ok? Levanten la mano si creen que son muy buenos leyendo la mente, conocen los secretos del corazón de las personas y piensan, sé lo que está pasando. Pueden adivinar de qué la gente piensa con solo mirarla, incluso si no los conocen, saben cuáles son los motivos. Si sabes exactamente quiénes son como personas, ¿ok? Y cómo esto puede, pues, repercutir en otras también. Entonces, algunos de ustedes sienten que tienen el don espiritual de eso, ok, bueno, aquí está el trato. Déjame contarles como cuando yo intenté el don espiritual de llenar los espacios en blanco y releer la mente. El día antes de la boda de Allinson y mía. Era el día del ensayo de la boda y tenía este plan increíble. Iba a ir a buscar a un Hummer. Íbamos a salir de la boda el día siguiente con este impresionante carro y luego íbamos a pedir mi pizza favorita en la Pizza Gordon's y luego íbamos a tener nuestro ensayo de boda. Así que me dirigía a O'Hare para recoger el Hummer y al llegar noté que el Hummer tenía un portaesquís. No son los portaesquís que aparecen hoy en día, estos son portaesquís que le añadieron, era de Colorado y tenía matrícula de Colorado y me pareció un poco raro, así que es mediados de junio y me dieron un Hummer con portaesquís y esto es de cortesía, esto no te va a costar nada y bueno, gracias por eso. Así que me marché preguntándome por qué tengo un portaesquís en el carro. Y bueno, sí que importa, cuando estaba más o menos a mitad de camino a O'Hare y a Kenosha, en la autopista de peaje de los 3 estados, oí lo que sonó como si se abriera una lata de sardinas. Oí lo que creí que era el techo de mi carro cayéndose. Y no era el techo de mi carro cayéndose, lo que pasó era el portaesquís que se desprendieron por completo del techo, lo rayaron y ahora estaban tirados en medio de la autopista. Así que me orillé y inmediatamente pensé por qué serían tan descuidados dándome un Hummer con portaesquís en pleno junio. Y los llamé y por qué no sabía qué hacer a continuación. Y claro, mientras me ponían en espera, y saben cuándo los ponen en espera y dicen que su llamado significa mucho para ellos. Y espera un momento, le dije, no me mientas ahora mismo, sé que esto no te importa. Y mientras esperaba y escuchaba la suave música jazz que se repetía una y otra vez durante 15 segundos, me imaginaba una historia. Fueron tan descuidados al colocar este portaesquís y me van a culpar por cada rasguño en el techo. Me van a hacer pagar por ello y no les importa. Y para cuando logré hablar con una persona estaba listo. Estaba listo para tomar algunos nombres y demostrar lo cierto que estaba. Y sabía que esta persona probablemente iba a enfrentarse a mí y discutir conmigo en cada punto. Pero cuando la persona tomó el teléfono era una persona muy amable que decía, hola, ¿cómo estás? Y le dije, bien.
¿Y puedes decirme qué pasó? Sí, tu portaesquís que pusiste en el carro, en realidad se cayó en medio de la autopista y me dijo, mira, lo siento mucho, podemos darle un poco de contexto, sabemos que se iban a casar en la luna de miel, nos lo dijiste cuando lo alquilaste y de hecho no teníamos un Hummer listo, pero preparamos este Hummer y aún así tenía portaesquís. Eso es culpa nuestra, lamentamos que está en medio de la carretera, podrían haberse quedado a un lado de la carretera, no te vamos a cobrar por ellos, no te vamos a cobrar por ninguno de los arañazos, de hecho, te vamos a regalar este Hummer y te vamos a dar un cupón para que si alquilas un carro en tu luna de miel, corre por nuestra cuenta. Y pensé, wow, no esperaba que pasara eso. Y le dije, ¿estás seguro de que quieres pelear por algo? Porque estaba tan convencido de que tenía razón, de que te ibas a equivocar y sin embargo hiciste esto. Y en este momento me di cuenta de que estaba intentando adivinar lo que pasaba. Estaba tan convencido de tener razón que me sorprendió mucho estar equivocado. Y bueno, por supuesto, llegué tarde al ensayo debido a esa situación. Recogí la pizza y cuando regresé a la iglesia hicimos el ensayo. Me di cuenta que la sala que teníamos en la iglesia para ensayar no estaba preparada. Entonces me giré hacia Alice y les dije, ¿qué pasó aquí? Y entonces ella me recordó, ¿recuerdas cuando hablamos de la familia del novio? Ustedes encárguense de esta noche porque yo me encargo de todo lo demás. Y yo dije, sí, lo recuerdo. Y mira, supuse que te encargarías de ello. Estaba completando los espacios en blanco que tenías y se me ocurrió una idea. Bien, como la sala no está llena, ya tenemos la pizza, la gente tiene hambre, hagamos que se sienten en la silla y que pongan la comida en su regazo. Y eso podría ser la mesa y que coman así. Y ella me dijo, no, así no es como se hace. Así que finalmente reúno a todas las personas, juntamos todas las mesas, todos se sientan, evité el desastre, pero ¿saben cómo cuando uno hace algo mal? Cuando uno hace algo mal, ¿en qué empieza después? ¿Qué tan enojada está ella? ¿Y qué tan enojada? Bueno, mi futura esposa mañana. Entonces he hecho un vistazo, me como mi pizza y he hecho un vistazo porque ella estaba muy ocupada y he hecho un vistazo y se había estresada y estaba pensando, bueno, sí que está enojada. Y me acerco a ella y le dije, de verdad, disculpa, lo siento por todo esto. Solo estaba pensando en el día de mañana, tengo otras cosas que hacer y está bien. Así que me senté y comí un poco más de pizza y miré a Alice y pensé, oh Dios, está estresada y empecé a pensar en todas las cosas por las que estaba enfadada conmigo. Empecé a inventarme cosas para que las que estaba enfadada conmigo. Entonces estaba pensando en cosas por las que se iba a enfadar conmigo. Y entonces me acerqué y le dije, cariño, ¿estás segura de que no estás enfadada? Porque estoy convencido de que estabas enfadada conmigo y ahora mismo me estás siendo amable conmigo. ¿Y estás segura? Y me dijo, sí. Y solo me preocupo mañana. Vamos a superar esto aquí. Y bueno, así que me siento a la mesa otra vez y empiezo a comer y miro de nuevo y no estoy convencido. Así que me acerco y le pregunto, ¿estás segura de que no estás enojada? ¿Y sabes lo que me dice en la tercera vez? Y me dijo, Andy, no estoy enojada, pero si sigues preguntando me voy a enojar. Y en ese momento me di cuenta de que los hombres habían descubierto una nueva forma de pelear. Puede que no estén enfadadas, pero puedes hacer que se enfaden si sigues preguntándoles si lo están. Pero ¿por qué preguntamos si están enfadados? Porque estamos rellenando los huecos con algo que desconocemos. Y no sabemos que es nuestra inseguridad lo que ponemos y pensamos, estás enojada. Y no estás enojada. Pero quizás ahora sí lo estoy. Y pon eso en cualquier lugar. Creemos que no nos gusta saberlo todo. Y podemos saber mucho, podemos leer en el ambiente, podemos hacer todas estas cosas. Pero al final no somos omniscientes. Lo que significa que no lo sabemos todo. Solo Dios lo es. Esto significa que ¿cuántas peleas, situaciones o cosas han salido mal porque hemos tomado información que creíamos correcta, la hemos introducido en la ecuación y nos hemos equivocado estrepitosamente? Y de eso quiero hablar el día de hoy. ¿Cuántos de nosotros podemos leer la mente? Creo que ninguno. Algunos quizás interpretemos bien la situación, hablaremos de eso en un momento, pero no somos perfectos. No podemos saber con exactitud lo que la gente nos cuenta y desconocemos todos los detalles de lo que ignoramos. Uno no sabe lo que no sabe y por eso quiero que sea el punto principal esta mañana, de profundizar en el texto. Uno no sabe lo que no sabe y nunca se puede saber lo que uno ignora. Por eso debemos dejar de creer que lo sabemos todo, porque no lo sabemos todo. ¿Por qué? Porque uno no sabe lo que no sabe.
No se trata de saberlo todo ni de poder verlo todo, sino de comprender las cosas con verdad y claridad. Y la Biblia habla mucho de esto. Y quiero estar en Lucas 18:9. Y mientras vemos a individuos que sacan conclusiones falsas, creando una percepción y narrativa falsa, y luego llegan a una conclusión errónea. Lucas 18:9. El que es Jesús también contó esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos, que eran justos y menospreciaban a todos los demás. Eso suena algo divertido. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo estaba de pie orando así por sí mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, codiciosos, injustos, adúlteros, ni siquiera como este publicano. Yo ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, que estaba lejos, ni siquiera alzaba la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho, una forma como de expresar una profunda tristeza. La gente hacía eso en los días de Jesús, y él le dijo: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Y les digo, continúa Jesús, que el publicano, bajó a su casa justificado, y no el otro, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús estaba contando una parábola en una historia corta y sencilla que utiliza situaciones de la vida cotidiana para ilustrar una verdadera verdad moral y espiritual que debemos vivir. Jesús quería que comprendiéramos la importancia de la oración. Y así fue como dio varias parábolas. Estamos al final del capítulo y nos cuenta otra parábola. En esta parábola en particular nos muestra cómo podemos orar de forma incorrecta. Pero quiero profundizar en la oración del fariseo. Y ese es realmente el tema que trataremos hoy. Este fariseo da por sentado muchas cosas sobre sí mismo, sobre Dios y sobre el recaudador de impuestos, que están completamente equivocados. Pero tiene tanta confianza en sus suposiciones que esa es la base de su vida. Pero no sabemos lo que no sabemos. Y quiero hoy consideremos 3 cosas mientras hablamos de no llenar los vacíos como información falsa. Consideremos 3 verdades que nos ayudarán a evitar estos vacíos. Y esto podría ahorrarte muchas discusiones. Esto podría ayudar a tu matrimonio, esto podría ayudar a tu trabajo, esto podría ayudar a tus amistades y también ayudarte a ti. Y esto podría ahorrarte muchas discusiones en tu matrimonio también. Y lo más importante, esto podría ayudarte a conectar con el Señor. Y lo primero es que a menudo estamos más ciegos cuando crees saberlo todo. Y no ves lo peor cuando crees saberlo todo. Lucas 18:9. También contó esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos, creyendo que eran justos y despreciaban a todos los demás. Así que aquí tenemos al fariseo, lo sabemos por el versículo 11. Y este es el fariseo, que confiaban en sí mismos y despreciaban a todos los demás. No podían ser más ciegos de lo que son ahora. Ahora, ¿alguna vez has estado en un lugar donde las luces están completamente apagadas, casi no hay nada y no puedes ver realmente? Y tal vez estás en una habitación que crees recordar o crees conocer, como por ejemplo por la noche cuando estás durmiendo y está completamente oscuro y tienes que levantarte y te golpeas la rodilla con el poste de la cama, o te chocas con la cama o olvidas que hay algo en el suelo. No haces eso porque no conoces la distribución de tu habitación y simplemente no puedes ver en ese momento. Y creo que lo más aterrador, y creo que los padres pueden identificarse con esto, es que una noche estaba acostado en la cama y estábamos durmiendo y oímos un golpe sordo. Inmediatamente pensé: oh Dios mío, nos están robando. Y entonces oí otro golpe y pensé que tendría que enfrentarme a esto, así que me di la vuelta y al hacerlo vi 2 ojos intrusos que me miraban fijamente y grité de inmediato: oh, ¿quién eres? Y era mi hijo de 3 años en ese momento y dijo: tuve una pesadilla. Y yo le dije: tú me acabas de dar una pesadilla ahorita. Pero la oscuridad, cuando no podemos ver,
perjudica nuestra percepción de la realidad. Minimiza el riesgo y magnifica cosas que en realidad no son tan malas. Y mira, no se trata de nuestra percepción, se trata de lo que Jesús llama verdad y cómo vivimos de acuerdo con eso. Cuando creemos saberlo todo, perdemos la perspectiva de aquello que decimos conocer a la perfección. Y esa es la realidad. Y mira, en nuestros corazones necesitamos vivir en sumisión y comprensión de que nuestros corazones se desvían fácilmente, que nuestros sentimientos pueden desmoronarse fácilmente y que nuestras mentes pueden ser engañadas fácilmente. Necesitamos asegurarnos de someternos a la palabra de Dios y a la persona de Dios, sabiendo que podemos tener una relación personal con Él, incluso en nuestras debilidades. Así que Jesús les cuenta esta parábola a las personas que confiaban en sí mismas. Y espera de nuevo en el versículo 11. Quienes confiaban en sí mismos que eran justos y menospreciaban a todos los demás. Este es el fariseo. Eran los expertos religiosos en justicia propia que a menudo tomaban asuntos menores y los convertían en asuntos importantes. Tomaban mandamientos no bíblicos y los equiparaban a los bíblicos. Y como resultado desarrollaron una arrogancia y una hipocresía terrible, creyéndose el modelo de santidad por encima de Dios. Se consideraban a sí mismos como el modelo de santidad por su obediencia a la ley y por consiguiente menospreciaban a todos los demás. Ahora, si tomamos la frase mira hacia abajo, en griego original, uno de sus significados es que despreciabas totalmente a los demás. Así vemos que los fariseos se han creído su propia fama. Están tan impresionados con su relación con Dios que no ven los problemas de los demás como algo en lo que puedan ayudar o en lo que puedan involucrarse. No, más bien, no puedo creer en esta gente. No son como nosotros. No conocen la palabra de Dios. No han vencido las cosas que yo he vencido. Es casi aristocrático. De hecho, en la sociedad de aquella época, a los fariseos se les trataba de forma muy parecida como tratamos a los políticos hoy en día. Sé que la gente tiene diferentes opiniones sobre los políticos, pero cuando entran en una habitación y cuando están en una área, la gente los venera. Mira al senador, mira al congresista. Así, los fariseos eran vistos de la misma manera. Confiaban en su propia justicia, en su saberlo todo, para obtener su sello de aprobación de Dios. Y el peligro está cuando tenemos el Espíritu. Cuando entramos a la iglesia pensamos que somos unos sabelotodos en el ámbito espiritual. Y esto puede llegar a extremos que no vemos en otros lugares. Y piénsenlo. Cuando los seguidores de Cristo se creen sabelotodos y trasladan esa actitud al mundo laboral secular, a un mundo donde no se venera a Dios, la gente simplemente piensa que son difíciles de tratar. La gente simplemente piensa como, lo que sea. Y sabes, tal vez andas con pies de plomo, como cuando alguien sale de la sociedad y piensa que lo sabe todo, y esa es su moneda de cambio, y no llegas muy lejos. El problema es que como cristianos o personas en espacios religiosos, cuando cruzan ese umbral hacia su espacio de oración o hacia conversaciones de oración, conversaciones centradas en Dios, cuando llevan su autosuficiencia a ese nivel, le ponen un sello de Dios. Y por eso la autosuficiencia, donde a veces supongo que puede funcionar en la sociedad secular, lo vemos en el humanismo. Pero hay algo en el hecho de que cuando ponemos la aprobación de Dios en nuestra autosuficiencia se vuelve tan venenosa, y es porque creemos que aún necesitamos a Dios y basamos nuestra relación con Él en nuestras propias obras. ¿Y cuánto sabemos de lo maravilloso que somos? ¿En quién confiamos realmente? ¿Confiamos en Dios o confiamos en nuestra adhesión a Dios? ¿En quién confiamos? ¿Confiamos en nosotros mismos si nos creemos nuestra propia fama cuando otras personas no lo están haciendo? ¿No nos rebajamos a su nivel para intentar ayudarlos? Y no para nada, y de hecho son un obstáculo para mi propia santidad. Y fuera de esta chusma. Y esta es la razón por la que creo en los entornos eclesiásticos y religiosos, particularmente cuando somos moralistas. Alcanza un nivel completamente nuevo y poderoso porque pensamos que Dios está de nuestro lado, y cuando pensamos que Dios está de nuestro lado dejamos de considerarlo como alguien a quien debemos conformarnos y lo usamos como un arma para que los demás se adapten a nosotros. Y no está bien, para nada.
Si nuestro estándar ante Dios es nuestro propio desempeño, siempre buscaremos ejemplos peores que nosotros mismos, con actitudes de autosuficiencia para reforzar nuestra propia rectitud. Y el problema de creer que lo sabemos todo es que nos convertimos en expertos ciegos. Los fariseos se comportaban como expertos. No hacían preguntas, no buscaban a Dios, confiaban en sí mismos. Son como la gente de las redes sociales de hoy en día. No sé si alguna vez has visto algo así que aparece en tu feed de redes sociales y miras de quién es el contador y de repente estás citando a alguien, si citan a sí mismos. ¿Alguna vez has visto eso? Y me río cada vez que lo veo. Y se citan a sí mismos. Y bueno, es algo así. Creemos que somos los expertos, tanto que solo confiamos en nosotros mismos. Y pensamos, yo he hecho más, estoy más avanzado que tú. Y hoy en día nos faltan expertos, ya sea en teología, crianza de los hijos, liderazgo o política. Siempre debemos seguir aprendiendo y lo que hemos aprendido debemos expresarlo con humildad. Pero cuando el orgullo se apodera de nosotros, usamos lo que hemos aprendido para menospreciar a los supuestos ignorantes. Y lo vemos hoy, incluso en espacios seculares como los influencers en las redes sociales. Pero, ¿qué sucede cuando nos autoproclamamos expertos? Nuestra confianza empieza a desbordarnos. Si dices algo con suficiente audacia y con los ojos bien abiertos, entonces será mejor que me escuches porque sé de lo que hablo. Y bueno, no estás seguro de lo que dices, pero eso no significa necesariamente que tengas razón. Y mira, la certeza a menudo se confunde con la credibilidad. Y de hecho, lo que vemos a veces es que la gente se cree experta simplemente porque recopila conocimientos de lo que han escuchado, ya sea en línea, en un podcast o en artículos que leyeron por encima o algo que vieron. Y luego lo repite y es como si hubieran estudiado estos temas durante años. En una percepción indirecta, otra forma en que he visto a la gente convertirse en expertos es abusando de la jerga. Se trata de usar palabras rebuscadas, un lenguaje específico, un tema concreto o frases técnicos para parecer autoritarios. Crean una sensación de profundidad sin comprender realmente lo que decimos. No digo que no se puedan usar palabras complejas ni que no se pueda entender algo. Creo que todos necesitamos aprender, pero hoy en día vivimos en una sociedad donde repetimos lo que oímos para imponer nuestra opinión a los demás. Esa actitud es la que debemos evitar. Y así la gente se convierte en experta por convicción ajena. Repiten la opinión firme de otra persona como si fuera suya, sin siquiera pensarlo. Y esto les hace sentir tal vez como parte del círculo de pensamiento. Y de hecho, recuerdo cuando estaba en la universidad bíblica y cuando estaba en la clase de predicación. Y sí, tenían clases que eran bastante de oratoria. Y daban muchos sermones. Y una cosa que nos dijeron una y otra vez: cuidado a quien escuchábamos predicar, ya fuera en la televisión o en un podcast. No es que no pudiéramos escuchar otros sermones. Eso es lo que nos dijeron, pero debemos tener mucho cuidado de no convertirnos en una versión en miniatura de esa persona. No estoy diciendo que no debamos aprender el contenido que dicen. Lo que digo es que lo que descubrieron con ciertas personas es que al escuchar a cierto pastor comenzaron a hablar como esa persona, a vocalizar como esa persona, a usar un lenguaje particular que es único de la presentación de esa persona. Y dijo, ten mucho cuidado porque Dios te ha creado de forma única para proclamar su palabra inmutable. Y eso se me quedó grabado. Y creo que hoy corremos el riesgo de repetir lo que decimos y convertirnos en esa persona a la que escuchamos en internet. Quizás incluso sea alguien de nuestra vida real, pero puede que digan cosas absolutamente ciertas, pero lo importante es no intentar ser esa persona, sino ser como Jesús. Los fariseos tenían certeza, pero sabían poco de lo que hablaban. Y por eso estaban ciegos, y estamos más ciegos cuando creemos saberlo todo. Y cuando creemos saberlo todo, nos convertimos en expertos. Y cuando nos convertimos en expertos, entonces creemos que podremos leer la mente de los demás. Y miremos en Lucas 18:10. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo estaba de pie y oraba así sobre sí mismo: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, codiciosos, injustos, adúlteros, ni siquiera como este publicano. El fariseo despreciaba a este publicano y suponía que lo sabía todo sobre él. ¿Sabes? Hay algo hay que decir sobre el recaudador de impuestos.
no eran gente agradable, eran de las personas más despreciadas de la sociedad. Eran peores que los pecadores malolientes. ¿Por qué? No es porque fueran la versión de aquel entonces de la gente de la hacienda. No es por eso. A la gente no les gusta pagar, no tiene por qué pagar sus facturas de impuestos ni pagar impuestos adicionales. Y lo entendemos, darle a César lo que es al César. Eso dijo Jesús. Creo que la gente debate sobre la política fiscal, sobre cuántos impuestos deberíamos pagar. Y son buenos debates, pero esta no es la razón por la que la gente desprecia al recaudador de impuestos. En tiempos de Jesús despreciaban al recaudador de impuestos porque lo veían como un traidor, alguien que trabajaba para la opresora Roma, que oprimía a Israel. No solo recaudaban impuestos para el imperio opresor, sino que también cobraban más para enriquecerse. Así que no solo eran vistos como traidores, sino que se aprovechaban de su propio pueblo. Eran odiados. Eso no significa que todos los recaudadores de impuestos hicieran eso, no, pero sí lo suficiente como para que surgiera este estereotipo. Así que en esta parábola vemos a un fariseo probablemente respetado en la sociedad y a este despreciable recaudador de impuestos. Entonces podrías estar de pie, digamos que en esta parábola podrías estar de pie como un simple observador. Estás presenciando este encuentro de la oración del fariseo y podrías estar negando con la cabeza, y de hecho me estaba haciendo esta pregunta. ¿Qué haría si estuviera viendo esta interacción? Pensaría, podría estar de acuerdo con el fariseo, y tienes razón, él no es bueno, y apuesto a que está haciendo todas esas cosas, pero el problema es que no sabemos nada de este recaudador de impuestos como ser humano. No sabemos nada, estamos llenando los vacíos debido a su profesión. Y los fariseos llenan los vacíos diciendo, este tipo es corrupto, está lejos de Dios, de hecho está muy lejos de Dios. Y si eres recaudador de impuestos, jamás llegarás a Dios. ¿Alguna vez pensaste de eso de alguien? Y ni siquiera oro por ellos. No hay manera de que lleguen a Dios y merecen la ira de Dios. ¿Alguna vez pensaste eso de alguien? Si lo hiciste, estás en el lugar del fariseo. Y me he encontrado muchas veces en la misma situación que el fariseo y siento la tentación de volver a hacerlo. Y es algo que debemos tenerlo presente. Los fariseos llenan los vacíos. El fariseo no tenía toda la información sobre este individuo que era recaudador de impuestos. Sin embargo, lo tachó de codicioso, injusto y adúltero. Y nosotros también hoy a menudo llenamos los vacíos con conocimientos que creemos tener, pero que en realidad no son conocimientos, sino suposiciones. Y luego tratamos esas suposiciones como si fueran hechos. Y quiero darte unos ejemplos. Y cito esto. Estos son hipotéticos, pero quizás algunos ciertos. Aquí hay una situación en la que puedes completar fácilmente los espacios en blanco. No me respondieron el mensaje. Entonces, ¿cómo completas los espacios en blanco? Me están ignorando, están enojados conmigo y simplemente no les importa. La realidad es que pueden estar ocupados, pueden estar abrumados. Y en mi caso, lo siento mucho, a veces lo veo cuando estoy conduciendo y ni siquiera debería estar mirando cuando estoy conduciendo y luego lo olvido. Y otro ejemplo. Pasaron a mi lado en la iglesia y ni siquiera me saludaron. Entonces, completa los espacios en blanco. Son groseros, no les caigo bien, están demasiado ocupados para mí. Y la realidad es que tal vez ni siquiera te vieron. Y piensa en la gente con la que pasas, tal vez tu mente se quedó atascada en algo, tal vez estás pensando en la dona de al lado. ¿Y qué hay en el trabajo? El jefe no respondió a mi idea. Como llenas ese espacio en blanco, él no cree que sea inteligente, no me valoran, me están apartando. No sabes lo que piensan, simplemente ve allí y pregúntales, oye, ¿por qué no te gustó esta idea? Pero aún así he visto a personas año tras año cuando les digo, ¿cómo va tu trabajo? Y me dice esto y aquello. ¿Y qué sucede a lo largo de esos años? Rellenaban rápidamente una serie de suposiciones. Algunos otros ni siquiera me invitaron, así que uno piensa que me excluyeron a propósito. No responden con rapidez, lo que indica desinterés, falta de respeto a una visión diferente y simplemente no están de acuerdo contigo. Entonces piensas, bueno, están equivocados y yo tengo razón.
Y en el matrimonio a menudo llenamos estos vacíos con nuestros cónyuges, esperando que nos lean la mente. Y permítanme desmentir un mito. No debería ser tu objetivo, ni significa que tendrán un matrimonio maravilloso si algún día no tienen que decir una palabra porque saben todo lo que pasa por su mente y su corazón. Ahora, eso no quiere decir que no conozcas patrones. No es decir que no seas observador, que no te importe y que sepas lo que le gusta y lo que no le gusta a una persona. Eso es simplemente observar. Eso es ser considerado. Pero eso no es ser predictivo. Cuando somos predictivos, realmente no sabemos sobre algo y llenamos esos vacíos. Ahí es cuando te metes en problemas y puedes llevar a grandes problemas matrimoniales si empiezas a dejar de hablar y dices, debería haberlo sabido y no lo sabía. Todos los hemos hecho. Con el tiempo uno puede comprender mejor a una persona o una situación, como saber cómo reacciona o piensa la pareja sobre ciertas cosas por lo que conoce mejor. Pero aún así no es omnisciente. Rellenar los vacíos convierte las suposiciones en acusaciones y luego causa división. En cambio, necesitamos ser pacientes, muestras gracias y necesitamos hacer preguntas para aclarar dudas. Llenar los vacíos con suposiciones puede llevarte a una conclusión impía, una conclusión que Dios nos sacó. Y sin embargo, si nos dejamos llevar por nuestras propias autosuficiencias, creemos que la conclusión a la que llegamos es la de Dios. Y no lo es. Y la razón por la que llenamos estos vacíos, la razón por la que hacemos esto es porque nos gusta sacar conclusiones. Y como saben, los fariseos, como vemos aquí, se convierten en jueces, jurados e incluso verdugos con los hechos que inventan. Hechos de lo que están tan seguros en Lucas 11:11. Los fariseos de pie orando así sobre sí mismos. Dios te doy gracias porque no soy como los demás, codiciosos, injustos y adúlteros, ni siquiera como este publicano. ¿Alguna vez has orado así? Dios, gracias, no soy como esa persona. ¿Alguna vez has hecho eso? Seguro que sí. Te agradezco mucho que me hayas librado de esto. Esto es una buena oración. Te agradezco que ya no sea como esas personas. Se están acertando al límite y Dios, te agradezco que ahora estoy mejor. Y tal vez hayas orado por eso y tal vez no, pero terminarás orando por eso si crees que de alguna manera eres mejor, que te compares con el fracaso de otra persona. Y nos gusta sacar conclusiones. Los fariseos acusaron al recaudador de impuestos según su criterio y lo juzgaron según su criterio y lo abandonaron según su criterio. La clásica trampa de los fariseos es que son juez, jurado y verdugo. Sacan conclusiones a partir de suposiciones que utilizan datos parciales para emitir un juicio completo. Pongámoslo así. ¿Alguna vez has tenido una mala primera impresión que resultó ser completamente errónea? ¿Te ha pasado? A mí sí. Fue con uno de mis mejores amigos, Ben. Forma parte de Freedom Fellowship, una de nuestras iglesias hermanas. Y ya lo he dicho esta historia, pero mi primera impresión cuando empezó a involucrarse en las cosas de la iglesia no fue precisamente dulce. Dios puede cambiar la vida de cualquiera. Puede cambiar la vida de un alcohólico y drogadicto, de uno de los mayores traficantes de drogas de la escuela, pero y lo puede cambiar. Esa no fue mi primera impresión cuando vi a esta persona y pensé que estaba en el estudio bíblico para vender drogas a esta persona. Y cuando oraba con un solo ojo cerrado. Empecé a mirarlo y estaba equivocado y completamente equivocado. Podría haberme marchado de ese estudio bíblico, podría haberme dejado de esa situación y haber dicho, ¿sabes qué? No confío en él. No voy a volver más. Y me habría privado de una gran bendición en mi vida. Entonces podemos sacar conclusiones erróneas. Para el fariseo juzgan con datos parciales y sesgados. Cuando juzgamos con datos parciales, cuando no somos imparciales en nuestro juicio, llegamos a conclusiones que Dios no ha alcanzado. Ahora, alguno podría decir, está bien, un momento, entiendo que no se supone que juzguemos con información parcial, que podemos incluir información errónea. Pero recuerdas esa pregunta cuando me preguntaste, ¿cuántos de ustedes pueden leer la mente? ¿Cuántos de ustedes, lo que quise decir con ese fue, tengo el don de discernimiento? ¿Alguna vez has oído hablar de ese don espiritual? Antes, en 1 Corintios lo dice. Para ser específico, el discernimiento de espíritus
Ese es un pasaje debatido. En el mundo pentecostal piensan que se tratan de discernir entre lo demoníaco y lo que no lo es. Más en el mundo bautista se trata de personas que pueden juzgar correctamente las escrituras. Tiendo a inclinarme hacia esa dirección y a pensar que en realidad se trata de todo lo anterior, en el sentido de que cuando aplicamos correctamente las escrituras sabemos cuando algo es del Señor y cuando no lo es. Y entonces algunas personas son realmente fantásticas con eso. Dios da eso, al igual que da a algunas personas el don de la enseñanza, a otros el don de la hospitalidad, pero a menudo escucho cuando alguien dice, tengo el don del discernimiento. ¿Y quién te dijo eso? Y entonces cuando tienes el don del discernimiento, yo le creo que lo que creo que debo decirles es, ¿estás seguro de que no tienes la espina de juzgar? No digo eso porque lo estaría juzgando de inmediato, pero eso es algo que debemos preguntarnos. Y lo que el discernimiento es sumergirse en las escrituras. Discernimiento es pedirle al Espíritu Santo que te capacite para obedecer las escrituras, de ser sabio, de ser personas discernidoras. Eres muy bíblico, ni siquiera sé si esa palabra existe, discernidora, pero piensas de forma tan bíblica que eres capaz de distinguir lo que es de Dios y de lo que no es. No porque te lo estés inventando, ni porque tengas una corazonada, ni porque te ponga la piel de gallina. Es porque la palabra de Dios nos ha revelado lo que es piadoso y lo que no lo es. El problema es que cuando le damos demasiada importancia al discernimiento, damos por sentado lo que tenemos en el don de discernimiento y podemos caer en la trampa de los fariseos que en el Antiguo Testamento lo afirmaban correctamente, pero luego empezaron a afirmar toda tradición oral y reglas inventadas por el hombre al nivel de las escrituras. Y claro que sí, voy a poner otra cosa al mismo nivel de la autoridad de las escrituras. Sin embargo, cuando vivimos con una actitud crítica, eso es precisamente lo que hacemos. Es precisamente lo que hacemos. Así pues, aquí radica la diferencia entre discernir y el prejuicio. Porque sí necesitamos discernir, pero discernimos con paciencia, guiados por la palabra de Dios, y no nos equivocamos al jugar en una situación. Porque si lo hacemos según la palabra de Dios, no es una simple corazonada, eso no es discernir. Discernir es analizar la situación y aplicarla rigurosamente a las palabras de Dios. Y aquí la diferencia entre discernir y prejuicio. El discernir consciente en buscar la verdad con humildad, eso es todo. Es buscar la verdad, pedirle sabiduría a Dios con humildad. El prejuicio consiste en dar por sentada la verdad y enorgullecerse creyendo que es imposible equivocarse. El discernimiento observa con atención, recaba contexto, deja espacio por lo desconocido, comienza con la introspección y que se me escapa. ¿Cómo debería responder correctamente? Una persona prejuiciosa ve solo una parte, completa los vacíos con los que desconoce, emite un veredicto rápidamente y se centra en los problemas de los demás. Y así como los fariseos pueden ver problemas en los demás, y si ve problemas en otros, a menudo no está dispuesto a hacer la solución ni a ayudar a las personas con esos problemas. Y esa es una señal exagerada. ¿Y por qué no haces eso? Bueno, tú los conoces, ¿por qué no lo haces? ¿Qué les has dicho? Nada. Tú sí lo haces, ¿verdad? Y eso es una señal exagerada de un espíritu crítico. Así que el fariseo pensó que estaba siendo perspicaz, exaltando la justicia, identificando el pecado, pero no estaba siendo perspicaz. No estaba viendo las cosas con claridad. Él veía al recaudador de impuestos juzgando con razón en diferentes pecados, pero no veía su propia vida. A menudo estamos más ciegos cuando creemos saberlo todo. Y en segundo lugar, lo que vemos aquí es en la actitud del fariseo es que puede que tengas razón, pero estás equivocado. Lucas 18:10, de nuevo los dos hombres subieron, uno fariseo y el otro recaudador de impuestos, y el fariseo estaba de pie y oraba por sí mismo diciendo, Dios te doy gracias porque no soy como los demás codiciosos, injustos, adúlteros, incluso como este recaudador de impuestos. Y hablemos de esto por un segundo. Si somos simples espectadores que observan esta interacción, a primera vista pensaremos, sí, esos recaudadores de impuestos son malos. Y ya lo mencionamos, pero aquí hay algunas cosas que los fariseos dicen que son correctas. Él juzga correctamente que la avaricia es un pecado. Él juzga correctamente que no debemos ser injustos ante el Señor ni adúlteros. Él actúa correctamente al diezmar. Él está dando de su dinero y no es malo. Sus pensamientos sobre lo que está bien y lo que está mal son correctos.
El problema es que está actuando de forma equivocada con respecto a lo que está bien en su corazón. Pensaban que no eran culpables de nada de esto. Creían que si hacían lo correcto, Dios les daría el visto bueno a ellos y no a nadie más. Veían al recaudador de impuestos como alguien a quien debían de abandonar. Y aquí está la cuestión. La teología de los fariseos no consiste en depositar la fe y la confianza en Jesús solo por fe y gracia. Uno se justifica ante Jesús depositando su fe y confianza en su persona y en lo que Él hizo por ti, que murió en la cruz por nosotros y resucitó. Así es como uno se justifica ante Dios a través de su Hijo Jesucristo, plenamente Dios, plenamente hombre, quien ocupó nuestro lugar para salvarnos de nuestros pecados. Pero si eres autocrítico o justo, no se trata de lo que Jesús hizo. Y quiero decir, se podría decir que en última instancia tu enfoque está en ti mismo y en lo bien que te va. Y si el enfoque está en ti mismo y en lo bien que te va por defecto, ¿quién está salvando entonces? Tú mismo. Te voy a decir que todas las religiones del mundo, con la excepción de Jesús, así es como ven la reconciliación con Dios. Mediante la sangre, el sudor y las lágrimas de la religión. Haces estas cosas, te demostrarás a ti mismo ante Dios. Y tal vez nunca haya seguridad. Se nos dice en las Escrituras que la paga del pecado es muerte. Muerte espiritual. Las Escrituras dicen que nuestra justicia no es más que trapos sucios. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Si pudiéramos, Jesús no habría necesitado ir a la cruz, pero Jesús fue a la cruz porque somos pésimos salvadores. Sin embargo, cuando nos erigimos en salvadores, la única manera de engañarnos creyendo que nos salvamos es fijarnos en los demás, que lo hacen peor. Y por eso cuando oyes a la gente decir, soy lo suficientemente bueno, ¿y cómo lo sabes? Bueno, ¿qué es lo que hacen? Ya no soy como esa persona. Suelen decir en un lugar terrible, asesino, inmortal, o tal vez digan que un familiar es cruel. Yo no soy como esa persona. Y la cuestión es que ese no es el estándar. El estándar es que solo Jesús puede salvar. Pero si crees que estás bien y no necesitas ser rescatado como los fariseos, entonces en tu mente no necesitas que alguien te salve. Y por eso creo que el evangelio flaquea en tiempos difíciles. Cuando no predicamos un evangelio claro y convincente de que Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos, si no lo entendemos, por defecto volvemos a ser como éramos. Y eso es intentar demostrar nuestra valía. Y si intentamos demostrar nuestra valía, ¿qué sentido tiene hablar de la cruz? Pero no hay manera de llegar a Jesús. No hay manera de reconciliarse con Dios sin recibir a Jesús y lo que hizo en la cruz. Por eso debemos predicar a Jesús y a Él crucificado hasta que muramos o Jesús regrese en vida. Es la única manera. Ahora, fíjate en cómo se veían a sí mismos los fariseos y mira el versículo 11. Los fariseos que no creían necesitar nada más pensaban que ya lo hacían bastante bien. Los fariseos estaban de pie y oraban así, pensando en sí mismos. En sí mismos. Cuando oras es sobre ti mismo, ¿verdad? ¿O de quién se trata? ¿A quién acudimos? ¿Hacia quién nos dirigimos? Todo se trata del Señor. Y cuando acudimos primero al Señor, nos vemos a nosotros mismos con los ojos correctos. Nuestros corazones comienzan a pedir lo correcto. Comenzamos a vivir una vida recta. Cuando oramos por nosotros mismos, solo oramos por lo que creemos que nos ayudará. ¿Y tiene sentido esto? Y solo repetimos lo que creemos saber sobre nosotros mismos. Y eso es precisamente lo que vemos aquí en el texto. Orando así sobre sí mismo, Dios, te doy gracias, no soy como estas otras personas. Y esta es una trampa en la que todos podemos caer. Y mi respuesta es que el corazón de Juan el Bautista, menos de mí, Señor, más de ti.
De hecho, siempre digo que tenemos 9 valores fundamentales. Puedes verlos en el pasillo aquí en la iglesia de Ciudad de Kenosha. Siempre hablo de eso. Tenemos 9 y a veces puede haber un 10º. Pero doy fe de este. En la iglesia de la Ciudad de Kenosha esto no es un valor fundamental, pero vivimos aquí y buscamos centrarnos menos en nosotros mismos y mucho más en Jesús. Porque cuando nos centramos menos en nosotros mismos y más en Jesús, nos volvemos un poco más equilibrados entre nosotros y nos mantenemos enfocados en la misión. Y puede que tengas razón, pero te equivocas en el enfoque. ¿Y por qué nos equivocamos al abordar las cosas? No nos vemos a nosotros mismos correctamente. Pero también nos gusta presumir a nosotros mismos. ¿Y por qué nos gusta hacer esto? Porque queremos resaltar lo bueno que somos en comparación a hacerlo bien. Si te sientes espiritualmente desnudo cuando te das cuenta de que si que estamos Dios y yo, entonces tengo que lidiar con mis propios problemas. Pero si soy yo, Dios y esta persona que no lo está haciendo bien, entonces podemos centrarnos en sus cosas. Y no, estoy fuera. Y lo que hacemos para intentar enterar nuestras cosas es intentar construir lo que estamos haciendo bien y deberíamos celebrar lo que estamos haciendo. Y a veces simplemente no dejas de hablar de ti mismo y te jactas. ¿Fuiste a un viaje? Yo me fui a un lugar mejor. ¿Y tuviste una cirugía en tu hombro? Bueno, yo tuve como 3 más. Y hasta desde que escuchas, y después de que escuchas estas historias, creemos que nos creemos Superman y todo lo demás. Es natural que nos jactemos de nosotros mismos, porque es natural que nos justifiquemos nosotros mismos. Pero las escrituras dicen también que no hay que hacer eso. Los fariseos enumeran sus disciplinas espirituales. Mira, yo ayuno, yo doy, estoy hablando con Dios, no para quizás reunirme con Él, sino para presumirlo. O justificar las áreas en las que no están dispuestos a trabajar. Ahora quiero que mires a tu alrededor rápidamente, la que está atrás, delante. Ahora sé que es un poco incómodo cuando se mira el uno al otro, pero este es el trato. No estás en competición entre ustedes. No estás pensando, yo lo hago mejor que tú, y eso es lo que estamos pensando, ¿verdad? Dejemos de lado ese pensamiento. Ahora, ¿qué debemos hacer? La Biblia dice como el hierro afila el hierro, debemos afilarnos unos a otros. Ahora, debemos hacer como leímos la semana pasada. Tener ese espíritu de gentileza. No estamos en competición los unos con los otros. Pero cuando nos jactamos, mira lo que dice. La Biblia dice que recibiremos nuestra recompensa cuando hacemos lo que Dios nos pide para nuestra propia fama y no para la gloria de Dios. Recibimos una recompensa que tal vez sea un halago, pero Dios no aplaude eso. Es posible adorar, y fíjate en esto, es posible adorar la obediencia sin adorar a Dios. Eso es lo que vemos en los fariseos. Adoran su obediencia. En eso se centran, pero han perdido el rumbo, han perdido a Dios. Ahora, la obediencia es algo bueno, pero no nos obedecemos a nosotros mismos para obtener el favor de Dios. Fuimos salvados por gracia, no por obras para que nadie pueda jactarse. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No nos obedecemos a nosotros mismos cuando merecemos que Él muera por nosotros. Él murió en la cruz cuando no lo merecíamos. Entonces, ¿de dónde entra la obediencia? Es importante, es un fruto del Espíritu. ¿Y dónde está? Porque lo amamos. Cuando depositamos nuestra fe y confianza solo en Él, tenemos un corazón nuevo. Y cuando comprendemos lo que Jesús hizo por nosotros, nos sentimos impulsados a obedecerle y amarle según sus mandamientos. Si estás casado, tienes una pareja, conoces a alguien, si alguna vez le has regalado rosas a alguien, hay una clara diferencia entre regalar rosas a tu cónyuge porque lo amas
y lo aprecias y regalas rosas a tu cónyuge porque no te equivocaste y esperas obtener algo, ¿no? Hay una gran diferencia. Y muchos de nosotros intentamos acercarnos a Dios como una escalera. Estamos tratando de congraciarnos con Él porque tal vez nos reciba. Y mira, no adoramos nuestra propia obediencia, adoramos a Jesús. El último punto, no sabemos lo que no sabemos, a menudo estamos ciegos cuando creemos saberlo todo. La mayoría ciegos podríamos tener razón, pero estar equivocados es el último punto. No sabemos lo que no sabemos. Y vamos a Lucas 18:13. Pero el recaudador de impuestos, que estaba lejos, ni siquiera se atrevía a levantar la vista. Cuando alguien está tan lleno de vergüenza, lo último que quiere hacer es mirar a los ojos. O si no sabes a dónde vas a dirigir tu mirada, el contacto visual se vuelve difícil. Y por cierto, el contacto visual es una de las cosas más bellas y poderosas. Es una excelente forma de comunicación. Si te cuesta mantener el contacto visual, empieza a hacerlo con las personas con las que más confías y luego amplíalo. Y bueno, pero no refiero a si tienes problemas con el contacto visual. Me refiero a cualquiera. Te das cuenta de que has metido la pata. Y cuando eso pasa, baja la cabeza. Y aquí es donde, de hecho, estaba el recaudador de impuestos. Tal vez era todo esas cosas, pero en este momento de humildad se vio a sí mismo tal como era en realidad. Se golpeó el pecho. Dios, ten misericordia de mí. Un pecador. Un pecador. Los fariseos tenían una actuación externa sin pensar en su corazón interior. Oh, Dios rechaza esto, pero mientras el recaudador de impuestos le pide a Dios que cambie lo que nadie más puede ver. Sabes, uno de mis mentores, Doug, ya lo he mencionado antes, de Michigan, una de las primeras cosas que me dijo es, Andy, la gente ve lo que hay en el escenario y es bonito, limpio, ordenado, pero la gente no ve en nuestras vidas, incluyendo tu vida, incluyendo la mía, lo que no vemos fácilmente es todo lo que escondemos. Está detrás del escenario, está aquí atrás, es toda la basura. Son todas esas cajas. No hace falta que todo esté impecable en casa. Y piensa en tu sala de estar y luego quizás en tu garaje, o si tu garaje no está desordenado, quizás el sótano. Y si eres un maniático del orden, bueno, felicidades. Pero Dios, Él no quiere que nuestra vida sea solo algo de frente, algo... Él lo quiere todo, la amargura que puede estar alojada en tu corazón, la ira que puedas sentir hacia ti mismo o hacia los demás, la desconfianza, el dolor o lo que sea. Para algunos de ustedes es como, bueno, yo no digo palabrotas, pero los digo, quizás le digo en mi mente, Él también quiere eso. Ahora, limpia esto. Pero a menudo cuando entramos en modo actuación nos ponemos la máscara. La gente tiene una idea de lo que pasa, pero Dios sabe lo que ocurre en la intimidad. Dios lo ve todo, quizás sea un buen pastor, pero luego te portas mal con tu pareja, quizás sea muy teológico en la iglesia, pero vas y te portas mal con tu pareja. Quizás representas a Jesús en público, pero eres un pésimo en el trabajo. Y Dios lo ve todo. Él ve la parte trasera de la casa y Dios lo quiere todo. La humildad no es una actuación, sino un estilo de vida. Y no es algo que surja de forma natural. Por eso debemos pedirle a Dios cada día: Dios, humilla mi corazón para que vea mi vida como tú la ves. Transfórmame para ser más como tú. Ayúdame a amar a los demás y a animarlos a ser como Cristo. Y sabes que es genial, si todos oramos así, es recíproco, porque no solo tú buscas para hacerte más a Cristo, crecer como Cristo y animar a otros a ser como Cristo, sino que también lo hacen los demás. Y si los demás hacen eso, te lo harán a ti, como el hierro que se afila. La humildad no es un espectáculo, la humildad revela la verdad sobre la condición del corazón, y eso es lo que vemos en el recaudador de impuestos. La humildad concede el beneficio de la duda de los demás, no llena los vacíos.
posee una gran tolerancia. ¿Por qué? Porque desconocemos lo que desconocemos y a veces la última instancia del problema reside en nosotros mismos porque llenamos los vacíos con lo peor de los demás. Y entonces te eximes de la responsabilidad. Entonces no sabes a dónde quiere que Dios crezcas. El orgullo te impide ver cómo Dios te ve. Pero cuando la humildad entra en escena, cuando comprendemos quiénes somos, a quién puede Dios transformar y a dónde puede llevarnos, tendremos el espíritu no del fariseo, sino del público arrepentido. Y así es como Dios responde. Lucas 18:14. Les digo que éste bajó a su casa justificado y no el otro, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La gracia de Dios puede rescatarnos incluso cuando tenemos una visión exagerada de nosotros mismos. Por eso, que esta sea nuestra oración. Dios, menos de mí y más de Jesús. Aquí está la aplicación. ¿Dónde solemos creer que lo sabemos todo? ¿Dónde pretendemos creer que lo sabemos todo? ¿O menospreciar a los demás? ¿Dónde tienes razón, pero tal vez lo aplicas todo mal? ¿Dónde necesitas tener gracia con los demás? ¿Dónde necesitas tener esa gracia? Quizás extenderla, o tal vez alguien te ha ofendido, tal vez eres duro con alguien, tal vez. ¿O dónde necesitas mostrar la gracia de Jesús? Él te la dio, me la dio a mí y ahora añadiré esto porque todos necesitamos ser rescatados. ¿A quién vas a invitar a la iglesia la semana que viene? Oremos, pidámosle al Señor que nos dé un espíritu de gracia, un espíritu que nos permita reconocer que no sabemos lo que no sabemos. Pero sí sabemos que Él es quien lo sabe todo. Oremos para que juntos crezcamos en nuestra conformidad con Cristo. Padre, te pido ahora mismo por toda esta iglesia que seamos un pueblo que te busque, recordando que necesitamos tu misericordia. Ten misericordia de nosotros. Nosotros que hemos sido apartados del pecado, todos necesitamos de tu rescate. Y gracias a tu rescate, incluso cuando éramos pecadores y no lo merecíamos, ninguno de nosotros lo merece, fuiste a la cruz y extendiste la salvación a todo aquel que lo recibe. Así que Dios, ayúdanos a vivir con esa misma mentalidad para extender esa gracia a los demás. Ayúdanos a dejar de interpretar erróneamente las cosas, haznos perspicaces, pero ayúdanos a dejar de hacerlo. Ayúdanos a arrepentirnos de las conclusiones que hayamos sacado sobre nosotros mismos, nuestra pareja o cualquier otra cosa. Ayúdanos a vivir en la verdad. Y Señor Jesús, ruego por cualquiera en esta sala que aún no te haya recibido como Salvador, para que se reconcilie contigo ahora mismo. De hecho, mientras seguimos orando, si nunca has depositado tu fe y confianza en Jesús, estás intentando lograrlo por tus propias obras, eso no funciona. Pues la paga del pecado es la muerte espiritual, pero la buena noticia es que el don es la vida eterna. El don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Y cómo recibes a Jesús? No basta con saber, se trata de entregarte personalmente y recibirlo ahora mismo, depositar toda tu fe y confianza solo en Él. La Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cambia tu perspectiva sobre ti mismo ahora que no puedes salvarte. Dirige tu mente ahora a Jesús, autor y consumador. Así que ahora mismo dile a Jesús, estoy aquí, me rindo, pongo mi fe y confianza solo en ti. Ahora mismo creo que moriste en la cruz por mis pecados, todos mis pecados, tú los pagaste. Creo que resucitaste entre los muertos y ahora quiero seguirte con toda mi vida. Si ese es tu caso, hoy piensas, hoy es el día que me reconcilio con Jesús, pongo mi fe y confianza solo en Él, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, cuenta hasta 3. Simplemente indica que le levantas la mano. No es que te salvas, solo indicas que le has pedido a Jesucristo que te salve. Con la cuenta de 3, 1, 2, 3, levanta tu mano y di, sí, quiero recibir a Jesucristo como mi Salvador. Te veo, muy bien. ¿Alguien más?
Muy bien. Señor Jesús, gracias por aquellos que responden con fe hoy. Señor, oro para que te reconozcan. De hecho, déjame hacer esto. Permítanme para aquellos de ustedes que dijeron, hoy quiero poner mi fe y confianza en Jesús. Permítame ayudarlos a hablar con Dios. Ahora, esta oración no los salvará, solo Cristo puede salvarte. Solo los estoy ayudando a hablar con Dios. Oren conmigo. Señor Jesús, reconozco que he obrado mal, reconozco que he pecado. Comprendo que no puedo salvarme por mis propias obras. Necesito a Jesús. Gracias por morir en la cruz, por ocupar mi lugar y por salvarme de todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Gracias por resucitar. Gracias por darme una nueva vida y ayudarme a caminar en ella. Oro en esto en el nombre de Jesús. Y Señor, reconozco que he vivido un espíritu de verdad y de gracia. Y ayúdame, Señor, a no llenar esos espacios de cosas que no sabemos. Ayúdanos a enfocarme en ti, Señor. Ayúdanos a vivir no por nuestra propia carne, nuestras propias fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo. Oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús y todos dicen amén. Y gracias. Gracias por decirles que sea Jesús. Unámonos en alabanza, porque la Biblia dice que incluso cuando uno deposita su fe y confianza en Jesús, los ángeles se regocijan. Hola, me llamo Cristian, soy el traductor de español de la Iglesia de Ciudad de Kenosha. Gracias por acompañarnos hoy en Kenosha City Church. Es un verdadero honor para nosotros ser una pequeña parte de todo lo que Dios está haciendo en y a través de tu vida. Nos encantaría acompañarte en este camino. Si te convertiste al cristianismo hoy, tu siguiente paso es el bautismo. El bautismo es cuando haces pública tu fe en Jesús como símbolo de pasar de tu antigua vida a una nueva. Si deseas registrarte o saber más sobre el bautismo, solo tienes que visitar a kenosha.church/events. Además, si quieres saber más sobre tus próximos pasos como un nuevo cristiano, solo tienes que visitar kenosha.church/nextsteps. Allí podrás ver nuestra breve serie Próximos Pasos, que te enseñará lo que significa seguir a Jesús, el bautismo y cómo crecer en tu fe a partir de ahora. ¿Vives cerca de Kenosha, Wisconsin o viajarás cerca de esta zona? Queremos verte en persona en Kenosha City Church, los domingos a las 9 y a las 11 de la mañana. Serás bendecido por la comunidad y la conexión que encontrarás con otros seguidores de Jesús que viven experiencias similares. El ministerio y la vida se desarrollan en el contexto de las relaciones, porque nuestro objetivo es brindarte muchas oportunidades para conectarte con una iglesia que te ama a ti y a tu familia a través del Evangelio de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Para estar al tanto de todo lo relacionado con la iglesia de la ciudad de Kenosha, descarga la aplicación móvil de Kenosha City Church y síguenos en redes sociales. Si tienes alguna pregunta para la iglesia de la ciudad de Kenosha, pero necesitas ayuda para traducirla, puedes escribirme a cristian@kenosha.church. En nombre de Kenosha City Church, esperamos tener noticias tuyas pronto.